La historia de nuestra Virgencita de Fátima. En la primavera y verano de 1916, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 niños pastores llamados Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto comenzaron a vivir una experiencia que marcaría la historia de la Iglesia Católica y la espiritualidad mundial. Lucía tenía 10 años, Francisco 9 y Jacinta apenas 6. Mientras cuidaban de sus ovejas en la Cova da Iria, un paraje cercano a su pueblo, se les apareció un ser celestial que ellos describieron como un ángel resplandeciente. Este ángel, conocido como el Ángel de la Paz o Ángel de Portugal, les enseñó oraciones y les pidió que ofrecieran sacrificios por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo, que en aquel momento estaba sumido en la Primera Guerra Mundial. Durante 3 apariciones, el ángel instruyó a los niños y los preparó para lo que vendría. El momento más importante comenzó el 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen María, la Madre de Jesús, se apareció por primera vez a los 3 niños. Según relataron, la Virgen era una mujer joven y hermosa, más brillante que el sol, vestida de blanco con un manto celeste y un rosario en las manos. Se posó sobre una encina y les pidió que regresaran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos. La Virgen también les pidió que rezaran el rosario todos los días para lograr la paz en el mundo y el fin de la guerra. La Virgen advirtió que sería un tiempo difícil, pero que su mensaje era para todos y que el mundo podría cambiar si sus pedidos eran escuchados. El 13 de junio, durante la segunda aparición, la Virgen les volvió a pedir que continuaran rezando el rosario y les reveló que Francisco y Jacinta morirían jóvenes, pero que sus sacrificios tendrían un valor inmenso para la salvación de las almas. También le dijo a Lucía que ella viviría más tiempo para difundir el mensaje de Dios y de la Virgen. Esta revelación marcó profundamente a los niños y a sus familias, quienes ya habían comenzado a enfrentar la incomprensión y el rechazo de algunos vecinos y autoridades. El 13 de julio se produjo la tercera aparición, en la que la Virgen entregó lo que hoy se conoce como los 3 secretos de Fátima. El primero era una visión aterradora del infierno, donde las almas de los pecadores sufrían eternamente. El segundo secreto era una predicción sobre una gran guerra que podría estallar si la humanidad no cambiaba, y una petición urgente para la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, para evitar su propagación de errores y sufrimientos. El tercer secreto, revelado muchos años después, alude a una visión simbólica relacionada con la persecución de la Iglesia y el sufrimiento de un papa y otros cristianos. Debido a que las autoridades locales desconfiaban de los niños, el 13 de agosto fueron arrestados y llevados a la cárcel, donde fueron interrogados y amenazados para que negaran las apariciones. Sin embargo, mantuvieron firme su testimonio y fueron liberados. Por ello, la aparición del 13 de agosto no pudo realizarse en la Cova da Iria, y la Virgen se apareció el 19 de agosto en un lugar llamado Balinos, donde consoló a los niños y los animó a continuar con su misión. El 13 de septiembre, ante una multitud cada vez mayor que acudía a escuchar el mensaje de la Virgen, ésta volvió a pedir que se siguiera rezando el rosario y preparó a los fieles para el milagro que se realizaría el mes siguiente, destinado a confirmar la veracidad de sus apariciones. El día 13 de octubre de 1917, aproximadamente 70,000 personas se congregaron en la Cova da Iria, a pesar de que ese día se esperaba lluvia. La multitud incluía creyentes, escépticos, periodistas y autoridades. En presencia de todos ellos, la Virgen apareció y realizó el llamado Milagro del Sol. Según testigos, el sol comenzó a girar, emitir destellos de colores, moverse de forma errática y parecía caer hacia la tierra, causando asombro y temor entre quienes presenciaban el fenómeno. Este evento fue reportado en varios periódicos, incluyendo aquellos de pensamiento escéptico, y es uno de los mayores testimonios de la aparición. Tras las apariciones, los niños continuaron predicando el mensaje de la Virgen con gran humildad y fe. Sin embargo, Jacinta y Francisco contrajeron la gripe española que azotó Europa y fallecieron en 1919 y 1920, respectivamente, convirtiéndose en los santos más jóvenes canonizados por la Iglesia Católica. Lucía, la mayor,
ingresó en una orden religiosa y dedicó su vida a la oración y a la difusión de los mensajes de Fátima, viviendo hasta 2005. En 1925, Lucía tuvo una nueva aparición de la Virgen en Pontevedra, España, donde le reveló la devoción de los 5 primeros sábados para la reparación al Inmaculado Corazón de María. En 1930, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones de Fátima como dignas de fe, y el santuario construido en el lugar de las apariciones se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo, visitado cada año por millones de fieles de todas partes. Diversos papas han manifestado su devoción por la Virgen de Fátima, especialmente Juan Pablo II, quien atribuyó su supervivencia a un atentado en 1981 a la intercesión de la Virgen y consagró al mundo y a Rusia a su corazón inmaculado. Los mensajes de Fátima han tenido un profundo impacto en la espiritualidad católica y en la historia del siglo XX, subrayando la importancia de la oración, la penitencia y la conversión personal y social. También han sido un llamado a la paz y a la esperanza en medio de tiempos difíciles y convulsos. La Virgen de Fátima continúa inspirando a millones con su mensaje de amor y misericordia, recordándonos la importancia de la fe y la confianza en Dios. Además, la devoción a la Virgen de Fátima ha impulsado numerosas iniciativas de caridad, oración y obras de paz en todo el mundo. Las enseñanzas sobre la importancia de la oración del rosario y la reparación por los pecados resuenan en comunidades y parroquias, reforzando la espiritualidad y el compromiso con la justicia y la solidaridad. La historia de los 3 pastorcitos y su encuentro con lo divino es un ejemplo de cómo la fe sencilla y pura puede transformar vidas y generaciones enteras. Hoy en día, el santuario en Fátima no solo es un sitio de peregrinación sino también un centro de oración y reflexión para quienes buscan consuelo, inspiración y renovación espiritual. La historia de la Virgen de Fátima sigue viva en el corazón de los creyentes y en la historia de la Iglesia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar con fuerza. Con el paso de los años, la importancia de Fátima se ha expandido más allá de Portugal, convirtiéndose en un símbolo universal de esperanza y llamado a la paz. Muchas personas han encontrado en las enseñanzas de la Virgen un camino para superar dificultades personales, conflictos sociales y crisis espirituales. El mensaje de amor, arrepentimiento y confianza en la misericordia divina que transmitió a través de los niños pastorcitos sigue siendo un faro para quienes buscan sentido y consuelo en sus vidas. Los eventos de Fátima también han sido objeto de numerosos estudios teológicos, históricos y espirituales, que analizan la autenticidad de las apariciones y su influencia en la cultura y la historia contemporánea. Además, la devoción a la Virgen de Fátima ha influido en la manera en que millones de fieles practican la oración, especialmente el rezo del rosario, que se ha convertido en una práctica central para meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y pedir la intercesión de María. La dedicación al Inmaculado Corazón de María promovida en Fátima invita a una vida de pureza, amor y sacrificio, comprometiendo a los creyentes a vivir de manera coherente con los valores cristianos. El impacto de las apariciones de Fátima también se refleja en la cultura popular y el arte religioso. A lo largo de los años, han surgido numerosas representaciones artísticas, películas, libros y música inspirados en este acontecimiento espiritual. El santuario se ha convertido en un centro no solo para la oración sino para el diálogo ecuménico y el encuentro entre diferentes culturas y religiones, promoviendo la paz y la fraternidad universal. Por otro lado, la figura de los pastorcitos ha sido un ejemplo de humildad y fidelidad para millones de personas. Su capacidad de mantener la fe frente a la adversidad, las burlas y la incomprensión es un testimonio de la fuerza de la confianza en Dios. La vida de Jacinta y Francisco, aunque breve, está marcada por la entrega y el sacrificio, convirtiéndose en modelos de santidad y amor al prójimo. Finalmente, la historia de la Virgen de Fátima nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe sencilla y auténtica, la importancia de la oración constante y la necesidad de vivir con un corazón abierto a la misericordia y al amor divino. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda estar lleno de dificultades y oscuridad, la esperanza y la luz siempre pueden prevalecer cuando nos apoyamos en Dios y en la intercesión de María. En resumen,
La historia de la Virgen de Fátima es mucho más que una serie de apariciones, es un llamado a la transformación personal y colectiva, un mensaje eterno de esperanza que sigue inspirando a millones en todo el mundo. Su legado nos recuerda que la fe, aun en su expresión más sencilla, tiene el poder de cambiar el curso de la historia y de transformar el corazón humano.